Marcos Calarcá, integrante de la mesa negociadora, representante de las FARC, bienvenido al programa La Noche de NTN 24 y a Noticias RCN. Muy buenas noches, Jefferson. ¿Cómo está usted? Pues Marcos, un poco preocupado como están la gran mayoría de los colombianos. Había un compromiso entre las FARC y el gobierno nacional de llegar a la firma de un acuerdo de paz, un compromiso que hizo el presidente Juan Manuel Santos, un compromiso que fue celebrado el pasado 23 de septiembre y un compromiso que también llegó Timochenko. ¿Por qué finalmente no se firmó este acuerdo de paz y esa promesa quedó incumplida? Bueno, eso es cierto, la promesa se incumplió. Hay muchas explicaciones que ahora sonarían a justificación. Pero realmente lo que podemos decir es que a pesar de todo el trabajo, de toda la energía desplegada para cumplir, el tiempo no alcanzó, fue imposible. Todavía nos quedan algunos aspectos sobre todo, digamos, de los puntos 3, fin del conflicto, del punto 6, implementación, verificación y refrendación, que no logramos acordar. Entonces, entendiendo, digamos, y asumiendo el fracaso que significa no haber cumplido con el compromiso, también decimos que no es motivo de desesperanza, porque seguimos trabajando intensamente para en poco tiempo lograr el acuerdo final. Y ya lo hemos dicho nosotros desde hace varios meses, consideramos que el 2016 será el año de la paz en Colombia. Marcos, ¿qué le responde usted a quienes de pronto ven con escepticismo o escuchan con escepticismo esas declaraciones que usted entrega, teniendo en cuenta que ya ha habido unos compromisos en el pasado que han sido incumplidos? El presidente Juan Manuel Santos en un momento dijo que esto iba a ser un acuerdo al que quizás se llegaría en cuestión de meses. No fueron meses, llevamos más de 3 años y medio en esas negociaciones y viene este nuevo plazo. Mire, precisamente por eso no estamos colocando un plazo o una fecha, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, el problema es que se puede responder por los compromisos que uno hace, no por los compromisos que hacen otros, ¿sí? Nosotros desde un principio hemos planteado y fuimos renuentes a los plazos precisamente para que esto no fuera a ocurrir. Hay que decir que este proceso ha sido o es uno de los procesos más rápidos que hay en el mundo, a pesar de los 4 años, si tomamos el encuentro exploratorio, y más años si se tienen en cuenta las reuniones exploratorias, pero ha sido el proceso más rápido, el proceso de paz más rápido que ha existido en el mundo. Y es el intento de solucionar una de las guerras más prolongadas también en la historia de nuestro continente. Entonces, frente a ese escepticismo, frente a esa desconfianza, nosotros decimos, hombre, miremos con calma el futuro y estamos seguros que nos falta mucho menos de lo que se piensa, y seguramente en este año vamos a lograr ese objetivo. Marcos, usted habla del 2016. ¿Podríamos pensar entonces o podrían esperar los colombianos que diciembre de 2016 puede ser una fecha tentativa? Como plazo máximo, digamos, pero nosotros estamos trabajando para que sea lo más rápido posible. Incluso a nivel interno estamos acordando una hoja de ruta que es fundamentalmente el listado de todos los temas que nos faltan con un cronograma que incluye no solamente la firma del acuerdo final, sino también los pasos para que ese acuerdo se materialice, para que ese acuerdo se haga realidad, para que las partes, el gobierno nacional, el Estado colombiano y la insurgencia fariana cumplan con los compromisos adquiridos en el acuerdo.
¿Tienen afán las FARC en este momento de firmar un acuerdo de paz con el presidente Juan Manuel Santos dentro de este modelo de paz que se está negociando? Pues yo no digo afán, yo digo interés. Y en el propósito de hacer un acuerdo de paz que cumpla con el objetivo que nosotros nos hemos trazado y es público, en el sentido de sentar las bases para desarrollar la paz con justicia social. Y eso no involucra solamente a los guerrilleros y a las guerrilleras de las FARC, eso involucra a las mayorías desposeídas de nuestro país. Ese interés del cual usted me habla pasa por la confianza que ustedes tienen en el presidente Juan Manuel Santos, por el modelo de negociación que él ha puesto sobre la mesa, o de alguna forma les preocupa a ustedes que en caso de que no se firme con el presidente Juan Manuel Santos llegue un gobierno diferente que quizás no respalde ese modelo de negociación que ustedes ya han adelantado en la mesa? Ese es uno de los temas que tenemos que acordar en el punto sexto, es que son las garantías para que lo firmado se materialice y para que esté el acuerdo blindado desde el punto de vista de la seguridad individual, de la seguridad jurídica para los participantes. Marcos, ustedes en la mesa de negociación están pidiendo amnistías antes de la dejación de las armas. Mire, hay desafortunadamente una mentira instalada, ¿sí? Donde se pretende mostrar a las FARC como aferrada a las armas. Nosotros, desde que el encuentro exploratorio, cuando se elaboró la agenda, el Acuerdo General de La Habana, nosotros estamos claros que hay un punto que dice dejación de las armas, ¿sí? Esa dejación de las armas es un proceso, ¿no? Y entonces nosotros no estamos interesados ni estamos aferrados a las armas. Nosotros lo que decimos es que eso tiene que hacerse de manera organizada, de manera ordenada, ¿sí? Y como todo proceso, pues tiene que surtir unas etapas. Entonces, nosotros decimos, hombre, eso es así. Ahora, el tema de la amnistía, en todos los procesos del mundo, lo primero que hay es una amnistía. Es más, si usted recuerda nuestra historia, el proceso del 82, el proceso de la Uribe, que se llama, empezó por una amnistía, dos amnistías, la amnistía de Turbay y luego la amnistía de Belisario Betancur. Y luego empezó el proceso, de manera que no se entiende, digamos, la preocupación por esa situación. Es un problema de trámite. Y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con otro énfasis que hacía el jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle, en el tema de participación en política, ¿ustedes ya aceptaron en la mesa la no participación en política antes de la dejación de las armas? Nosotros lo que hemos dicho siempre es que las FARC desde su origen está haciendo política y que lo que cambia ahora es que vamos a hacer política abierta sin armas. Eso es un compromiso, eso es una realidad. Lo que necesitamos es que se brinden todas las garantías para poder hacer eso. Y en primer lugar, la primera garantía que uno necesita para hacer política es la vida. La fecha, 18 de febrero del año 2016. El escenario, el corregimiento de Conejo en el departamento de La Guajira. Ese día y en ese lugar, 4 delegados de las FARC en el proceso de paz, junto a cientos de guerrilleros armados, protagonizaron estas imágenes que escandalizaron a la opinión pública, que indignaron a miles de colombianos. Cabecillas de este grupo criminal, que estaban autorizados por el presidente Juan Manuel Santos para hacer pedagogía del proceso de paz al interior de sus filas guerrilleras, terminaron haciendo proselitismo político armado ante la ausencia de las autoridades y frente a la sociedad civil. Con armas de largo y corto alcance, los guerrilleros entregaron volantes alusivos a la organización criminal. Ante los hechos, el mandatario colombiano suspendió las visitas de los negociadores de las FARC a Colombia y ordenó su regreso a Cuba. Aquí hay otra línea roja no negociable. No podrá haber proselitismo político
ni tendrá efecto ningún beneficio jurídico mientras las FARC estén armadas. Sin embargo, dicha suspensión duró poco. 2 semanas después, el gobierno dio vía libre para que los cabecillas negociadores del grupo criminal de las FARC pudieran visitar sus campamentos en Colombia. Aunque esta vez las actividades pedagógicas tuvieron el acompañamiento del Gobierno Nacional, de los países garantes y del Comité Internacional de la Cruz Roja, otro hecho polémico protagonizaron las FARC. Guerrilleros fuertemente armados impidieron el paso a periodistas que pretendían cubrir la nueva visita de las FARC a sus campamentos. En esta ocasión tampoco había autoridades al momento de los hechos. Marcos, frente a lo que usted plantea, hay un episodio reciente que elevó los niveles de desconfianza de un gran sector de la población civil frente a este acuerdo de paz y tuvo que ver con lo que sucedió en Conejo, específicamente esas jornadas pedagógicas para las cuales ustedes están autorizados a hacerlas en los campamentos y terminaron haciéndolas ante la población civil y con personal o con integrantes de la guerrilla armados. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema básicamente es que ustedes estaban hablando de política ante mucha gente y habían personas armadas que hasta este momento siguen siendo al margen de la ley y dentro del acuerdo que se había llegado o el que han llegado ustedes con el gobierno, ese tipo de jornadas pedagógicas no se podían hacer ante la población civil y tampoco se podían hacer con hombres armados. Eso es totalmente falso. Las FARC no incumplió sus compromisos, las FARC no incumplió el protocolo. En los protocolos para esas jornadas de pedagogía de paz no decía absolutamente nada de hablar o no hablar con la población civil. Es más, en muchas otras partes, y es que es una realidad, es decir, donde llega el helicóptero con la gente nuestra, se aglomera la población civil del área y además preguntan y se sienten, digamos, con el derecho de exigirle a los guerrilleros que llegan y a las guerrilleras que les expliquen qué está pasando acá en La Habana. Y nosotros pensamos que eso es totalmente válido. En Conejo, ¿qué pasó? Exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, de pronto, digamos, hubo excesos, no es el tema de discusión, pero los protocolos, los acuerdos, nosotros no los violamos. Marcos, ¿y el gobierno sabía que ustedes iban a hacer eso en Conejo? Pues eso es una práctica normal. Ah, ¿lo habían hecho antes? Claro, y la prensa, ustedes conocen, hubo los informes de la visita en el bloque sur, de la visita en el bloque comandante Jorge Briceño. Eso es una práctica, por lo que le digo, es que nosotros estamos con esa población. La gran diferencia de lo que sucedió en Conejo, o usted me corregirá si ya había sucedido en otras poblaciones similares, era que era abiertamente una convocatoria para toda la población civil. Y digamos, la gravedad del hecho como tal, o las críticas que recibió el hecho, residían precisamente eso. Ustedes estaban defendiendo una asamblea constituyente, una asamblea que han defendido en la mesa de negociación, la están defendiendo ante esa población civil, pero la hacen con hombres armados alrededor. Pero es que ¿cuál es el problema? Es que todavía no hay ningún acuerdo de que la guerrilla esté desarmada. Es que la guerrilla sigue siendo guerrilla y la guerra sigue siendo guerra. A pesar de los beneficios que ha logrado el país con un gesto unilateral de nosotros, soberano de nosotros, de declarar la tregua, ¿sí? Reconocemos también que en la contraparte cesó los bombardeos. Eso se ha sentido en el país, pero la guerra sigue. Los guerrilleros siguen siendo guerrilleros, las guerrilleras siguen siendo guerrilleras. Nosotros no hemos hasta ahora firmado ningún compromiso, ni siquiera hemos dicho que lo vamos a hacer, que la guerrillerada está desmovilizada. Siempre hemos hablado de eso, siempre hemos dicho, nosotros no nos vamos a desmovilizar. ¿Sí? El proceso de dejación de las armas es una cosa paralela a la movilización de la fuerza guerrillera, de la fuerza del movimiento fariano, a hacer política abierta, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos derecho de hablar con la población civil, que es la población con la cual convivimos desde hace más de 50 años,
No, nosotros no tenemos Pero, derecho Marcos, a expresarle nuestras ideas. Pero digamos, dentro de una elemental democracia, esa expresión de ideas debe darse sin el uso de las armas. Y ahí habían personas armadas y como se lo digo al comienzo... Pero estaban personas armadas en temas de seguridad. ¿Iván Márquez estaba armado? ¿Pero usted cree que esas personas armadas no generan ningún tipo de intimidación en la gente, Marcos? Pues si generaran tanta intimidación la gente no iba. Pues por lo contrario, hasta de pronto terminaron yendo porque estaban ahí armados. ¿Por qué? Pues intimidar es rechazar. Entonces seguramente no iban, pero le pregunto, ¿Iván Márquez iba armado? No, no iba armado, pero los hombres que lo rodeaban, sí. Bueno, y no es una práctica común en el país el tema de los guardaespaldas. ¿Esos guardaespaldas no van armados? ¿Cuál es la diferencia? Ah, no, pues que es que tienen... no, hay muchas diferencias, tienen una legalización. Una es que las FARC siguen siendo un grupo armado ilegal, por lo menos hasta ahora. Exactamente, y como tal nos comportamos. Pero no es un proselitismo armado que haya unas personas encargadas de la seguridad, ¿sí? Eso no es proselitismo. Es más, no es proselitismo porque ya nosotros no estamos diciendo, vea, voten por nosotros, hagan esto por nosotros. Sencillamente estamos presentando unas propuestas y las estamos defendiendo y le estamos contando a la gente qué es lo que está pasando aquí en La Habana, cuál es la visión de las FARC sobre ese diálogo. Si para ustedes es tan normal esto, ¿va a seguir sucediendo entonces? Bueno, eso ya es otra cosa, no especulemos. Esperemos a ver qué pasa. Ah, pero ustedes llegaron a algún tipo de compromiso, ahora sí serio con el gobierno, donde queda completamente estipulado. No, es que el compromiso anterior también era serio. Entonces, ¿por qué se incumplió? No es que ahora sí es serio, no es que el compromiso anterior era serio y no había incumplimiento. Ahora llegamos a hicimos otro protocolo para las 2 visitas que faltaban. Entre otras cosas, no sabemos por qué peregrina razón, una cosa que es estrictamente confidencial se filtró a la prensa y el gobierno no se filtró, el gobierno lo publicó en el Twitter de la delegación. ¿A qué se refiere específicamente, Marcos? Al protocolo que se hizo para las visitas de pedagogía de paz que faltaban de esta primera etapa, que era el tema de la visita al Magdalena Medio y de la visita al bloque occidental comandante Alfonso Cano. Esta carta se conoció minutos después de la reunión de los negociadores de la guerrilla con el secretario de Estados Unidos. Entre otras, hay peticiones sobre reconocimiento político. Nosotros nunca hemos debido estar en esa lista, las FARC nunca hemos sido terroristas, las FARC hemos sido revolucionarios, somos una guerrilla que ha tenido que enfrentar una confrontación muy dura, pero nosotros nunca hemos sido una organización terrorista. Por ahora la información que hay sobre el encuentro proviene de la FARC. Iván Márquez o Pastor Álape, por ejemplo, dicen que Kerry apoya la paz. Dijo Kerry, hemos tenido algunas diferencias, pero tratándose de la paz, no hay diferencias. El encuentro fue en el mismo salón donde Kerry estuvo reunido con los delegados del gobierno. Y la duración fue de cerca de 1 hora. Las FARC quisieron dejar un detallado registro previo. Por ejemplo, este video, donde hicieron un montaje aparentemente simulando un campamento. Aquí firmaron el libro que le entregaron al secretario de Estado y cuyo título es Resistencia de un pueblo en armas. Marcos, pasemos a un tercer tema porque sé que no tiene tampoco mucho tiempo para conversar con nosotros, teniendo en cuenta que pues acá en La Habana, Cuba, usted me dice que tiene otros compromisos. Hablemos de ese encuentro que sostuvieron los integrantes negociadores de las FARC con John Kerry, con el secretario de Estado de los Estados Unidos. Fue aquí en La Habana, Cuba, en esa semana histórica que vivió la isla, con la presencia también del presidente Barack Obama. Específicamente, ¿ustedes qué petición hicieron a los Estados Unidos? Mire, yo le hago una claridad. La reunión fue del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, con el secretariado de las FARC. ¿Sí? Entonces, pues ahí lo que realmente se recibió fue un apoyo. Nosotros explicamos un poco nuestras posiciones basados en la necesidad de la paz y basados en que un país que ha participado activamente en la guerra tiene el compromiso moral, tiene el compromiso político de participar activamente en la paz. Y eso lo entienden los Estados Unidos y eso John Kerry lo plasmó en sus declaraciones en el sentido de que van a participar activamente en la paz. Pero llama la atención que ustedes para los Estados Unidos, inclusive para la Unión Europea, son un grupo terrorista. Pues es la realidad.
Es decir, al final de cuentas, y ya lo han dicho no solamente en los Estados Unidos, sino muchos legisladores de la Unión Europea y el propio delegado especial de los Estados Unidos, Bernie Aronson, ha expresado que nosotros somos un grupo político armado. ¿Y en ese contexto entonces cambia la catalogación después de esta reunión? Pues la lógica diría que sí, pero esperemos a ver. Hay un tema clave entre las FARC y los Estados Unidos y tiene que ver con Simón Trinidad. Ustedes desde el inicio de las negociaciones aseguraron que sigue siendo uno de los objetivos que tienen las FARC lograr que él sea excarcelado de los Estados Unidos. ¿En qué va ese proceso, Marcos? Pues yo no le puedo contar en qué va porque no sé, pero sigue siendo el objetivo. La desmovilización de las FARC, o mejor la firma de ese modelo de paz que negocia las FARC con el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿pasa por la libertad de Simón Trinidad? Pues es uno de los aspectos centrales. Marcos, pasando entonces ya a un último tema, se viene un nuevo ciclo de negociaciones. El tema central será esa hoja de ruta de la cual usted me hablaba al comienzo de esa entrevista. Los temas centrales de esa hoja de ruta, ¿cuáles son? Yo lo que le puedo decir es que la hoja de ruta incluye todo lo que falta. Es decir, es como un inventario de todo lo que falta, ¿sí? De todo lo que está pendiente, de todo lo que tenemos que resolver para firmar el acuerdo final y cuáles son los compromisos para que a partir de ese acuerdo final, el posacuerdo, entonces se van a empezar a surtir. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos unos asteriscos en los acuerdos parciales que hemos logrado, ¿sí? Eso hay que resolverlo. Tenemos unas salvedades, eso hay que discutirlo. Pero además falta el punto 3 y el punto 6. Eso tenemos que acordarlo. No, si lo miramos así, digamos, de pronto la gente dirá, uy, no, pero es que falta mucho. Falta mucho, pero todo está avanzado. Esa es la ventaja y por eso pensamos que en pocos meses podemos llegar a ese acuerdo final. En una grabación fechada el pasado 7 de marzo, una supuesta guerrillera de las FARC lee una carta que el máximo cabecilla de esa organización criminal, alias Timochenko, envió a sus subalternos asegurando que la mesa está en crisis y hay que prepararse. Quieren aprovecharlo de la fecha del 23 de marzo, más el interés que ellos tienen que esto se firme con la presencia de Obama para ponernos contra la pared. Esta oligarquía no aprende. Creen que a las FARC se les puede manosear. En el mensaje se hablaba incluso de la posibilidad de que las FARC se levantaran de la mesa de diálogo ante la supuesta presión que ejercía el gobierno nacional para que el pasado 23 de marzo se firmara el acuerdo final. En este momento no sabemos cómo pueda terminar este punto. Estamos haciendo hasta lo imposible para normalizar la situación. Si el gobierno se mantiene en la raya, buscando presionarnos con la fecha o lo de Obama, no hay más que hacer que continuar lo que durante más de 50 años hemos venido haciendo. Marcos, dentro de lo que trascendió en las últimas semanas, también fue a conocer una grabación. Fue a conocer una grabación en la que Timochenko, a través de una circular y una pues aparentemente a través de una de sus voceras o radiooperadoras ante los comandantes de las FARC o los cabecillas de las FARC en los diferentes frentes en Colombia, daba una instrucción sobre el estado que enfrentaba la negociación. ¿Esa grabación fue verídica? Sí, eso fue un momento de crisis. Ese fue el momento de crisis cuando, como lo plantea el comandante Timoleón Jiménez, aprestándonos de cara al 23 para presentar no el acuerdo final porque ya sabíamos que era imposible, pero sí algunos acuerdos. Entonces hubo un desconocimiento a través de un documento que presenta el gobierno en la mesa. Sí, eso está claro ahí.
Entonces hay una crisis en ese momento, afortunadamente ya superada, ¿sí? Porque eso devolvía la discusión al encuentro exploratorio, ni siquiera a los inicios de la mesa, sino al encuentro exploratorio, ¿no? Nosotros insistimos que hay un problema, hay sectores que no han logrado entender que la mesa de diálogo es entre partes iguales, ¿sí? Que la mesa de diálogo es una forma de superar el conflicto armado donde ninguna de las partes logró vencer a las otras, ¿no? Eso es difícil de entender, pero a raíz de que no se entiende eso, entonces se imponen o se pretende imponer cosas de manera unilateral, decisiones que debe tomar la mesa, las pretende tomar una de las partes, y por ese camino no vamos a llegar a ningún lado. Afortunadamente esa situación logró superarse. Nosotros tenemos que aclarar que eso no fue un comunicado de prensa, ¿sí? Por la premura del tiempo, y ahí lo decía el comandante, por la premura del tiempo se dijo, pues si toca para avisarle a la gente, leerlo por radio, pues que lo lean por radio, ¿sí? Y ahí pues lo captaron los organismos de inteligencia y lo difundieron, ¿sí? No fuimos nosotros los que lo difundimos, ¿ya? Entonces era una cuestión de premura digamos, prevenir una eventual situación negativa que no nos fuera a tomar como muy confiados, ¿sí? Eso fue.